Buenas noches, hermanos. Los niños pueden pasar al salón antes de comenzar aquí la enseñanza, por favor. Ok. Pues bueno, ya estamos a 3 temas, o sea, ese tema y otros 2 más, de concluir con esta serie de Hechos. De hecho, ya vamos para casi 3 años con esta serie. Si no es que ya los cumplimos, creo. Y bueno, ya vamos en el tema número 88 y vamos a ver Hechos, capítulo 28, versículos del 11 al 16 el día de hoy. Si me puede acompañar ahí en su Biblia. ¿Ya llegó? Dice: pasados 3 meses nos iniciamos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux, y llegados a Siracusa estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Vamos a orar, ¿sí? Muchas gracias te damos, Señor, en esta noche. Padre, hemos cantado, Señor, te hemos bendecido, hemos dicho quién eres tú, Señor. Y ahora te pedimos que nos bendigas con tu palabra, que me ayudes, Señor, a mí a exponer tu palabra de una manera clara, que mis hermanos puedan entender, Señor, y que, Señor, tú hagas tu obra por medio de esa enseñanza, Señor, que nos edifiques, nos confrontes, Señor, y salgamos edificados, que es lo que queremos. Gracias, Dios, por tu hermosa palabra y que tú nos enseñas y nos hablarás, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada, nuestro hermano Pedro nos relató cómo llegaron Pablo y los que con él iban a la isla llamada Malta, ¿sí? De cómo Dios los había guardado, como él dijo, ¿sí? Y preservó su vida y llegaron todos a salvo. Tal vez asustados, ¿sí? Pero con vida. Digo asustados porque vieron un naufragio, ¿no? Una tormenta terrible, ¿sí? Y fíjese que tengo un amigo que se dedica a andar en el mar. Y yo supe por medio de su hermana que hace como 3, 4 años él estuvo naufragando como 2 o 3 días. Y de hecho a él no le gusta contar esa historia porque fue algo impactante para él, ¿sí? Y fue una experiencia muy fuerte. O sea, fueron 2 o 3 días que estuvo naufragando. Y donde él, o sea, literalmente dijo, ya aquí quedé. ¿Se imagina sentir eso? O sea, sentir esa desesperanza. Decir, ya estuvo. Bueno, aún en medio de eso, Dios había dicho, yo voy a guardar sus vidas. ¿Sí? Le ha dicho a Pablo, yo voy a guardarlos. ¿Sí? Y Dios lo cumplió. Entonces, llegaron a tierra, ¿sí? Lo veíamos la semana pasada. Los nativos del lugar, los isleños, pues los trataron muy bien. Y ahí Dios usó a Pablo. Pasó la tormenta, pasó el naufragio. Pablo estaba en condición de preso, lo mordió una víbora
Y en medio de todo eso, Dios lo usó. ¿Sí? Y hermanos, cuando nos disponemos a ser usados por Dios, Él usará cualquier circunstancia de nuestra vida, sobre todo, ¿sabe cuáles? Las difíciles, para que podamos bendecir a otros, para edificar a otros. Y ciertamente el pasar por esas situaciones complicadas no es fácil y mucho menos es deseable, pero al ver que otros pueden ser bendecidos y edificados, al ver la obra de Dios, porque es su obra en nosotros, cobran aliento, cobran ánimo, y eso, hermanos, trae gozo al corazón. Y nuestro hermano Pedro, la semana pasada, nos terminó hablando sobre la generosidad de los isleños de Malta. Le demostraron a Pablo y a los otros presos al servirles, proveerles de todo lo necesario para su viaje. Seguramente para poder dar alimento y dar provisiones a tanta gente debió ser costoso, ¿no? Porque eran más de 200 presos. Sin embargo, por el agradecimiento de que Pablo les sirvió, ellos respondieron con generosidad. ¿Sí recuerda que vimos que Pablo estuvo ahí orando por enfermos y sanando? ¿Sí? Entonces ellos en agradecimiento, bueno, aquí está lo que te podemos dar. Y no fue poco, ¿eh? De hecho dice el relato que no con poca humanidad, ¿no? O sea, fueron generosos. Y yo me pregunto, mi hermano, ¿no? Al leer esto pensaba, bueno, ¿cómo respondemos nosotros a los que nos sirven? Y no hablo tal vez de dar cosas físicas, aunque también de repente sería bueno, ¿sí? Tal vez con un genuino gracias por tu servicio, mi hermano. Me bendice, me edifica, ¿sí? Cuando terminamos de exponer la palabra, o sea, aquí lo hacemos, digo, no nos hemos puesto de acuerdo, ¿no? Pero nos decimos, hermano, gracias por la palabra, y de una manera sincera y lejos de traer, alzar el corazón, nos anima, ¿sí? Nos animamos unos a otros. ¿A qué? A estudiar más, a exponer fielmente el mensaje, ¿sí? A veces esas palabras son necesarias, mi hermano. Gracias por tu servicio, porque me edifica. Y el practicar la gratitud con nuestra boca, pero sobre todo con nuestras acciones, nos va a caer muy bien, hermanos, ¿sí? Nos va a caer muy bien ser agradecidos. Entonces, necesitamos crecer en eso. Volviendo ahí al pasaje, vamos a comenzar. Hechos 28:11 dice: pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Pablo y los que iban en la nave pasaron el invierno en la isla, ahí en Malta, y tuvieron que pasar 3 meses para volver a zarpar. El centurión, quien era el encargado de los presos, encontró una nave alejandrina y los hizo subirse a todos. Sí, recordemos que su nave pues se había destruido, ¿no? Entonces encontró una nave alejandrina, y te voy a explicar qué son, y los hizo subirse a todos, ¿no? Vámonos, porque la encomienda era llegar a Roma, ¿sí? Y pues la imagen, por favor. Bueno, aquí estamos innovando. Yo le pedí a la IA que hiciera una imagen, una nave tipo alejandrina con las insignias de Cástor y Pólux, ¿sí? Las naves alejandrinas, bueno, de hecho, había buscado primero una en internet, pero no encontré. O sea, así como la quería. Entonces, pues con la ayuda de la IA, pues ahí salió esto. Las naves alejandrinas eran naves muy grandes. Probablemente medían 55 metros de largo por 14 metros de ancho y 12 metros de profundidad. Están enormes, ¿no?
o sea, como casi una cancha de fútbol, más o menos, de largo. No, menos que una cancha de fútbol. O sea, no era una panga, ¿no? Como es que vemos aquí. O sea, era algo grande. Eran barcos comerciantes muy grandes, en los cuales transportaban cereales, transportaban granos y semillas de Egipto a Roma. ¿Sí? De hecho, fue la flota mercante más importante conocida hasta los 1700. O sea, fíjese, algo muy bien hecho, muy bien estructurado, que hace no muchos años, todavía esto seguía, era lo más novedoso, las naves alejandrinas. Y es interesante ver que Lucas no tiene ningún inconveniente en describir las imágenes que tenía la embarcación, ¿sí? De Cástor y Pólux, o eran conocidos como los dioscuros. Ellos eran gemelos, o en latín Géminis. Eso significa en latín Géminis, gemelos. Interesante, ¿no? Ahorita lo descubrí yo. Aunque eran medios hermanos, Cástor y Pólux compartían a la misma mamá, pero eran de diferentes padres. Pólux era hijo de Zeus y él le había pedido a su padre que compartiera su inmortalidad con su medio hermano para así siempre estar juntos. Y con ello, al morir, los dioses del Olimpo los transformaron en la constelación de Géminis, o sea, gemelos. Luego entonces eran estrellas. ¿Para qué? Para alumbrar a los hombres. Y bueno, aunque son seres de la mitología griega, así se les nombra las constelaciones, ¿cierto? Así se les conocen. Entonces, a ellos, a Cástor y Pólux, se les consideraban los patrones de los marineros, quienes los ayudaban a encontrar el rumbo en el mar y a quienes podían ellos clamar en la tormenta. ¿Sí? O sea, por eso era importante tenerlos, ¿no? Ahí en la punta del barco, porque eran los protectores. Entonces llevaban sus monos como señal principal de protección en el mar. ¿Sí? Y Lucas no tiene ningún problema en mencionarlo. ¿Por qué? Pues porque Pablo no estaba condicionado a eso. Él confiaba en Dios, quien meses atrás los había salvado de la tormenta y el naufragio, porque los ídolos, mis hermanos, nada son. ¿Sí? Nada son los ídolos. Entonces, ahí va Pablo, en ese tipo de naves. Continuamos en el versículo 12. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. Siguiente imagen, por favor. Bien. Bueno. Ahí donde dice Mediterráneo, hacia su lado derecho superior, ahí es la isla de Malta. ¿Sí? Y de ahí fueron a Siracusa, que es el siguiente punto. ¿Ok? Es el siguiente punto. Siracusa era la ciudad principal de Sicilia. Ahí era un puerto donde se hacía el comercio de alimentos. Y como dice ahí, que en Siracusa estuvieron, ¿cuántos? 3 días. Y es probable que esos 3 días que se quedaron ahí es porque tal vez estuvieron descargando mercancía, haciendo negocios. Bueno, aunque no dice exactamente cuál fue el motivo principal de esta corta estancia, pero si venimos diciendo que es un barco mercante, bueno, lo más seguro es que estaban haciendo negocios. ¿Sí? No, menciona eso solamente. Versículo 13. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. Otra vez, el mapa, por favor. Allá está Malta, van a Siracusa, van a Regio, y dice, se fueron costeando. ¿Por qué se fueron costeando? Probablemente porque como recién había pasado el invierno,
las condiciones climáticas no eran las más favorables y llevaban sus precauciones. Si se pone feo, pues nos metemos a una playa, ¿no? Ahí atracamos. Por lo que llegan a Regio. Regio, Siracusa, ya está Regio. Ahí donde está la puntita de la bota, ahí es Regio. ¿Sí? Pero solo estuvieron ahí 2 días, porque al día siguiente, por un viento favorable, ¿sí?, proveniente del sur, los llevó a Puteoli, y que hasta el otro, donde dice Italia, se alcanzan a ver, allá arribita, ¿no? O sea, era una distancia de Regio hacia allá, a aproximadamente 300 kilómetros. Es decir, como de aquí más o menos a Loreto, más o menos por ahí. ¿Sí? Y en un día llegaron en barco. Ese viento favorable, bueno, fue una provisión del Señor, porque llegaron rápido. Entonces llegaron ahí a esta ciudad, ya eran en Italia, al norte de Nápoles, y en este puerto vivía mucha gente pudiente de la alta sociedad romana. Como era un puerto donde venían gente de todos lados y donde se movía muchísimo dinero, por lo tanto había gente, raza, colores, sabores, de todo, y también diferentes religiones. Era de todo. A los dioses griegos, a otros grupos y sus ídolos, y bueno, los judíos pues también tenían sus sinagogas. ¿Okay? Le leo un comentario muy interesante sobre la llegada de Pablo a este puerto. ¿Okay? Todavía no llegan a Roma, O sea, llegaron ahí a Puteoli y ya de ahí van a ir a pie hacia Roma. Ahorita lo vamos a ver. Pero escuche eso, está muy interesante. No hacía todavía 50 años que había entrado en aquel puerto la suntuosa nave a bordo de la cual venía el agonizante emperador Augusto. La multitud se hallaba apiñada esperando la llegada y con flores e incienso aclamaba como un dios al emperador, Dios con D minúscula, ¿no? Obviamente, que estaba pálido como la muerte. El emperador, que todavía seguía ejerciendo su principado sabia y moderadamente como primer ciudadano del imperio, recibió aquel homenaje con una sonrisa cansada. Con él descendía a la tumba la antigua Roma. Y he aquí, escuche bien, y he aquí que ahora desembarcaba en las costas itálicas el heraldo del rey más grande de todos. Pero venía encadenado y nadie hacía caso de él. Un mundo que se acaba hace mucho ruido, se derrumba estruendosamente. Para un mundo futuro de nuevas y fundamentales ideas, solo pocos tienen oídos. Nadie advierte siquiera la presencia del apóstol, de aquel hombre bajito y vivaracho de Tarso, autor de la sublime carta a los romanos. Pablo era un anónimo, hermanos. Nadie hacía caravana por su llegada, como lo dice este comentario, pero él era el mensajero del rey más grande de todos los tiempos. Este mensajero venía encadenado, venía en condición de preso. Para todos era uno más. Sin embargo, él, usado por el Señor, traía el mensaje más importante de todos los tiempos, el Evangelio de Cristo. Hermanos, el Señor necesita anónimos, de esos que no les importa si son conocidos o no, si reciben o no el aplauso, pero saben que el que les encomendó la tarea, Él mismo es la recompensa. Ese era Pablo llegando a este puerto. Un desconocido,
un anónimo, uno más. Pero tenía un propósito muy importante. Versículo 14. Donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. Lo dijimos hace un momento. Había hermanos ahí en este puerto. El evangelio se había extendido ya por muchas partes para ese tiempo. Y este puerto no era la excepción. De hecho, sorprende que no solo le ofrecieran a Pablo que se quedara, sino a los demás presos. Recuerda, hermano, Pablo iba en condición de preso. O sea, no se mandaba solo en ese momento, ¿no? Pero por lo que muy seguramente esta petición se le hicieron al centurión de quedarse. El centurión obviamente pues era el encargado de los presos, incluido Pablo. Sin embargo, fíjese en esto. No era una petición sencilla. Oye, llevas más de 3 meses de retraso en tu encargo, ¿sí? Y todavía te piden detenerte una semana más. Pero el centurión accede. ¿Por qué? Bueno, dicen los que saben que probablemente él tenía que hacer sus reportes de todo lo que había sucedido en ese tiempo. La tempestad, el naufragio, la destrucción de la nave, de la primera nave, pero también vio la mano de Dios, la sanidad por medio de Pablo, la hospitalidad y generosidad de los isleños en Malta. Creo que tenía muchas cosas por reportar el centurión. Pablo había hallado gracia delante de él, una obra del Señor. Si nos damos cuenta de estos detalles, hermanos, cómo todo va embonando y encaminándose para que Pablo cumpla su propósito. Ojo, sigue encadenado. Sin embargo, Dios tiene cuidados de él. Y estos relatos, hermanos, al estar viendo los detalles, podemos encontrar mucho. Y lo que yo veo que resalta aquí es la mano de Dios a favor de Pablo, a favor de los suyos, para que su obra se lleve a cabo, porque hay un propósito, y un propósito eterno. Qué increíble es Dios, ¿no cree? No dice mucho, de hecho, acerca de la semana que se quedaron ahí, pero seguramente pasaron un muy buen tiempo con los hermanos de este lugar. Y aquí podemos ver nuevamente que, a pesar de que no se conocían, había una familia. Eran hermanos, tenían el mismo padre, porque para el mismo Dios trabajaban, y el mismo Dios que adoraban, y el Señor proveyendo a Pablo de gente que lo animara, que tuviera cuidados de él, que orasen por él, y un largo etcétera. Qué descanso, hermanos, saber que tenemos esa familia espiritual, ¿no lo cree? Estuvieron una semana en este lugar, luego se fueron a Roma, y el camino tampoco no era para nada corto. De ahí a Roma, de donde estaban, eran aproximadamente 208 kilómetros que los recorrerían por tierra, más o menos como de aquí a Constitución, más o menos, ¿sí? Imagínense irse caminando, encadenado, ¿sí? Versículo 15 dice: de donde, oyendo de nosotros, los hermanos,
salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Al foro de Apio, o también conocido como mercado de Apio, estaba aproximadamente a unos 69 kilómetros sobre el mismo camino hacia Roma. Y las 3 tabernas, o también conocido como los 3 mesones, se encontraba a unos 53 kilómetros de Roma. Es decir, se iba acercando Pablo a Roma y salían hermanos a recibirlo. No hay duda de que Pablo gozaba de un gran respeto en la iglesia en Roma. Como la evidencia, el hecho de la salida de tantos creyentes a recibirles. Los cristianos, mis hermanos, no se avergonzaban, aunque Pablo estuviese cargado con cadenas. Y yo quiero preguntar, ¿se imagina la escena? Los hermanos viendo a un hermano suyo encadenado, avanzando, arrastrando las cadenas. Qué incómodo y doloroso debió de haber sido eso. Yo me pregunto, ¿no se siente mal? ¿No nos sentimos mal por ver esto y luego llegar tarde a las reuniones o no venir? ¿Cuánto nos falta, mis hermanos? Y voy por delante. La gozosa noticia de su llegada, aunque fuese como prisionero, motivó a 2 grupos que salían a recibirlo. Era el primer saludo personal de la iglesia en Roma al apóstol de los gentiles. Sin duda, mis hermanos, sin duda alguna esos encuentros tuvieron que haber sido muy emotivos. Los cristianos en la capital del imperio reconocían al apóstol y venían a su encuentro. Seguramente los ojos de Pablo debieron haberse cubierto de lágrimas y su corazón se saturaría de gozo al responder al saludo y ósculo de los hermanos. ¿Cómo cree usted que se sentía Pablo al ver a sus hermanos caminando junto a él y animándolo? ¿Sí? Lo abrazaban, le daban un beso. Tal vez era Pablo, qué bueno es verte, hermano. Qué gusto verte. Estamos orando por ti. Le estamos pidiendo al Señor que te fortalezca. Ánimo. Estamos contigo. No lo sé, pudieran ser muchas expresiones. Solo son cosas que uno se imagina, pero que bien pudieran caber en esta escena. En la siguiente estación de las 3 tabernas, otro grupo le estaba esperando. ¿Y usted qué cree que pensaba en ese momento el centurión, los soldados que lo acompañaban, e incluso los prisioneros? Porque no iba solo. Debieron quedar muy impactados del recibimiento que los romanos hacían al prisionero. El respeto por Pablo debió haber crecido todavía más. O sea, ¿qué cree que hayan dicho? ¿Qué onda con este brother, no? ¿Quién es? ¿Sí? ¿A quién traemos? Pero como dijo Jesús en Juan capítulo 13, versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Y aquí vemos, mis hermanos, cómo claramente se estaba cumpliendo la palabra. Admirados todos los presos por el amor que le tenían a Pablo.
A la vista de ellos, Pablo explotó en una acción de gracias a Dios y en su corazón, tal vez un tanto expectante de cómo sería recibido por los hermanos de la iglesia en Roma, cobró ánimo. Se acercaba un momento difícil de ser juzgado. Por lo tanto, el ánimo, los alientos de los hermanos le era muy necesario humanamente hablando. Y cuando aquí dice que cobró ánimo, se refiere a que tomó valor, o también se refiere a que recibió esperanza. ¿Sabe lo que venía? Era un juicio nada sencillo, pero el saber que estaba acompañado por sus hermanos, eso aligeró su carga. Eso es iglesia, hermanos. De eso se trata la iglesia. Fortalecerse unos a otros, animarse. Y si usted no ha experimentado esto, pregúntese si usted es iglesia. Sabemos que la iglesia no es este edificio. La iglesia somos usted y yo. Si usted no ha experimentado esto, o si usted no ha participado de esto, pregúntese si es iglesia. Como lo dice el mismo Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Esto es la familia de Cristo, mis hermanos. Repito, esto es iglesia. Usted y yo, aunque a veces salgan chispas, es normal, porque nos pulimos, pero que el amor esté por encima de todo eso. Qué bonita familia formó el Señor, ¿no cree? Versículo 16 de Hechos 28. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase. Por fin llegan a Roma. Para la mayoría de ellos, de los presos, era la muerte segura haber llegado ahí. Amor, ¿me pasas mi computadora, por favor? Creo que ya se me va a apagar este aparato. Seguramente para muchos ya la muerte había llegado, el haber pisado esa ciudad. Algunos se venderían como esclavos, otros tantos como espectáculo en el Coliseo romano morirían devorados por animales. ¿Sí? ¿Se imagina la pesadez que iba en medio de todos ellos? Algunos ya iban a morir ahí. Y cumplida la misión que le había sido encomendada, el centurión entregó los presos al, esto es un trabalenguas, déjame se lo leo, estratopedarca, que traducido era como prefecto militar. Estratopedarca. Está bien, está raro. Este comandante del ejército probablemente fuese el comandante del campamento donde estaba la guardia pretoriana del emperador. Los presos fueron inmediatamente conducidos a los lugares de seguridad que estaban preparados para ellos. O sea, de volada los metieron a la cárcel. Imagínense convivir con ellos más de 3 meses. Ya, sáquense, ¿no? Ya. Pero a Pablo lo dejaron aparte, con un soldado encadenado a él para que lo vigilara también. Dice la Escritura en versículos atrás que amablemente el centurión dejó a Pablo
para que pudiera ver a sus amigos y lo atendiesen. Una vez más, vemos a vemos que Pablo está teniendo cuidados de parte de Dios. Halló gracia delante del centurión. ¿Y por qué usted cree eso? Seguramente el centurión estaba muy conmovido e impactado por todo lo vivido en ese tiempo, y por lo cual accedió. O sea, después de haber sido testigo el centurión de todas las maravillas, de todos los milagros, del favor que había obtenido Pablo de él, pues accedió a esta petición. Una vez más, vemos los cuidados de Dios. Entonces Pablo tuvo permiso para alojarse en otro lugar fuera de las instalaciones militares. Allí podía disfrutar de un cierto grado de libertad personal que le permitía recibir visitas. Y el soldado que lo custodiaba permanentemente debía pertenecer a la guardia pretoriana, ¿sí? La máxima autoridad. De hecho, el soldado se relevaba cada 4 horas. Entonces, esta alternancia de guardias a su lado podían oír sus palabras, atender a las discusiones y, sobre todo, oír el Evangelio. Una de las consecuencias es que Pablo era motivo de la conversación entre los miembros de la guardia pretoriana, y esto lo encontramos vamos para allá por favor, Filipenses capítulo 1, versículos 12 y 13. Gracias. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Qué comentábamos al principio, hermanos? Si nos dejamos usar por el Señor, sea cual sea la circunstancia en nuestra vida, el Señor nos usará para edificar a otros. No era nada agradable lo que Pablo estaba pasando. Repito, encadenado, pasando por hambre, no sé, la incomodidad, solamente la incomodidad. Sin embargo, hermanos, había un bien mayor. Y era que otros escucharan el Evangelio. Hermanos, no le tengamos miedo a las dificultades. No le tengamos miedo a las pruebas. No le tengamos miedo a los valles. Porque si usted se deja usar por el Señor, va a edificar a otros. Y además de que va a ser fortalecido, además de que va a madurar, va a bendecir a otros. Hay un bien mayor, y es que el Señor se ha formado en cada uno de nosotros. Y obviamente no es nada deseable el querer pasar por esos tiempos. Pero el Señor de tiempo para acá, en lo personal, ha tenido a bien que pase por situaciones un poco complicadas, pero yo veo que otros pueden edificarse.
y eso trae mayor gozo. Así que no tengamos miedo, hermanos. El Señor estará con nosotros. Ahora, esta estancia en Roma, en esta situación, se prolongaría por 2 años. Esto lo encontramos ahí en el versículo 30 de este mismo capítulo. Vamos por favor para allá, Hechos 28, 30. Dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Sí, imagínense si cada 4 horas cambiaban a los soldados, todo lo que tuvo que haber escuchado, ¿no? A lo mejor, no sé si eran el mismo grupito que le daba vueltas a su vigilancia o eran otros, por 2 años. ¿Usted cree que a lo mejor no se convirtió uno por ahí? Sí. Porque en medio de sus prisiones, hermanos, había un bien mayor. Ahora, ¿cómo Pablo costeó los gastos de la renta, su manutención? ¿Cómo? Probablemente la iglesia en Roma se atendía de ello. Pero también aquí recibió ayuda de otras iglesias, como la de Filipos, que permitía suplir todas sus necesidades, y eso lo encontramos allá en Filipenses capítulo 2, versículo 25, no vamos para allá. Pero a través de la iglesia, de los hermanos, Pablo pudo seguir ahí. Una vez más, vemos la provisión del Señor. ¿Me ayudas, César, con el piano, por favor? Hermanos, 2 conclusiones. Esto que acabamos de leer, de ver, del cuidado de la iglesia, de los hermanos hacia Pablo, de eso se trata la familia en Cristo. Esto es la hermandad a la que Dios nos llamó. ¿Estamos practicando eso? ¿Me he sentido parte de la familia de Cristo? ¿Soy iglesia? Creo, mis hermanos, que nos perdemos de muchas muy buenas cosas por todavía no alcanzar ese tipo de hermandad y unidad en el Señor. Vamos por favor a Salmos capítulo 133, versículo 1. Salmos 133, versículo 1. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es una expresión de alegría, de gozo, es una exclamación. Miren, cuán bueno es esto, cuán delicioso es. Y esa palabra delicioso, ya lo he comentado antes, pero se refiere, ¿usted ha probado alguna comida que por usted es deliciosa? No hablo de garnachas, hablo de algo delicioso. Algún corte, algún salmón, no sé qué más. Algo delicioso, algo que es muy rico. ¿Qué le produce a usted? ¿Qué le produce? ¿Como satisfacción o siente, qué delicioso está esto? Bueno, a algo así se está refiriendo. Cuán delicioso. Puedo sentir un gusto
de habitar con mis hermanos. Pregúntese, ¿soy iglesia? ¿Soy iglesia? Conclusión 2. ¿Qué podemos decir de Pablo? Usado en cualquier circunstancia para predicar el evangelio. Y me pregunto, mi hermano, ¿nuestra vida puede predicar el evangelio en cualquier situación? ¿O nos sale primero el apellido? Nos sale primero lo navarro, ¿no? ¿Qué sale primero en las circunstancias difíciles? ¿El evangelio o la carne? Necesitamos mostrar al Señor, mis hermanos, en todo momento. ¿Es difícil? Sí, lo es. Más cuando saliendo de aquí los carros comienzan a atravesarse, ¿no? Y uno tira la fiera, o sea, de la mirada matadora. Qué reto, mis hermanos. Qué reto. Qué reto es el mostrar a Cristo en todo momento. Pero a esto hemos sido llamados. ¿Sí? Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por tu mensaje. Muchas gracias por tu consejo. Y que al ser expuesto, Señor, seguimos viendo que nos quedamos cortos para llegar al estándar, a la medida que tú pides de un verdadero creyente. Señor, perdónanos por no practicar la hermandad. Perdónanos por no practicar la hospitalidad. Perdónanos por no practicar la generosidad con nuestros hermanos, entre nosotros mismos. Y si alguno ya ha crecido en eso, que vaya más, Señor, por favor. Que nos ponga el ejemplo. Padre, y qué alegría y qué gozo saber que tenemos una familia que tú formaste. Señor, ayúdanos a sentirnos, pero también a ser iglesia. Que somos parte de un cuerpo. Ayúdanos, Señor. Quita el orgullo. Quita la indiferencia. Límpianos de todo eso, Señor. Y Dios, y que nuestra vida, en cualquier circunstancia que nos encontremos, te refleje a ti. En cualquier circunstancia, Señor, ayúdanos a crecer, Dios. Ayúdanos a crecer, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén.